De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra, y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que piensan que la Escritura dice en vano: el espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia, pero la gracia que concede es todavía mayor? Por eso dicen: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sean humildes ante Dios, pero resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen el corazón. Los inconstantes lamentan la miseria de ustedes. Hagan duelo y lloren, que su risa se convierta en duelo y su alegría en aflicción. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Esperaría en Él que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelo, Señor, confunde sus lenguas. Pues veo en la ciudad violencia y discordia, día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Iniciamos el tiempo ordinario corriente de la Iglesia, y en este martes de la 7ª semana del tiempo ordinario se nos propone la lectura de la carta de Santiago y continuamos con el Evangelio de San Marcos. Hablemos del espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo que creemos que a los de la Iglesia no nos sigue y no entra. No, la Iglesia no es una institución de gente impecable, inmaculada. No, aquí hay mucho barro, mucha miseria, aunque lo revistamos de adornos y trajes. A la Iglesia ingresan los seres humanos, hombres y mujeres, que tienen la posibilidad de hacer el bien, pero que el mal no los ha dejado. Podríamos decir que la naturaleza recibida de Adán no está muerta. Y entonces en el hombre de Iglesia se suscitan ambiciones.
En el hombre de iglesia se suscita todo lo que Santiago nos dice hoy en la carta, y que entonces no podemos dar ese verdadero testimonio que se requiere de nosotros. Y hay arribismo, hay carrera, se quieren ocupar los mejores puestos, se es ambicioso, cuando no hemos entendido que en la iglesia todo servicio es grandioso. En la figura de un niño puesta para dar una lección, y más en el tiempo de Jesús, que los niños no tenían ni los derechos de los niños ni las defensas que hoy se tienen, y que a pesar de ello se siguen maltratando. Jesús quiere allí representar lo indefenso, lo pequeño, lo necesitado, lo que no tiene contraprestación ninguna, porque ser un niño no valía la pena. Y entonces allí Jesús nos coloca esa enseñanza ante la ambición de sus discípulos por la competencia del dominio, de ocupar los primeros puestos, de ser dominantes. Esas carreras que hoy estamos viendo en todo este espectáculo político, donde se pretende ofrecer lo mejor y cautivar a la gente con los discursos más atrevidos de ofrecerles fantasías para ellos ocupar los primeros puestos y para prevalecer sobre los demás, anulando la competencia cuando el hombre se siente, digamos, ilusionado, que al final resulta engañado. ¿Quién no ambiciona ser el primero en su categoría? Pero ¿cuál es el sentido de ser ese primero? ¿Obtener ganancias para sí o para el servicio? Nos cuesta mucho en la iglesia ser sencillos, y nos cuesta entender que la sencillez vence la astucia, y que es importante entender eso. Miren, los ambiciosos al final resultan perdiendo. Al comienzo vencen, ganan, pero al fin son destruidos. La ambición misma los hunde en su propia maldad. La sencillez evangélica aconseja para que tengamos un desarrollo de paz interior y exterior. Qué bueno que pudiéramos escuchar hoy en el fondo de nuestro ser esa llamada a abandonar el espíritu mundano, ese espíritu que desafortunadamente, por no estar atentos, se nos introduce en las filas de la iglesia. Las ambiciones se sientan en los templos, y cuántas veces en la ambición obtenemos las mejores prebendas, pero al final perderemos. En el banquete del Señor, en la Eucaristía, debe estar como centro el amor con Dios, con los demás, y estar con los vencidos, con los que trabajan por la causa del reino. La iglesia se ha dicho que es un hospital de campaña donde llegan los heridos. Qué bueno. Y que los que estén atendiendo se atienda sin ambición ninguna, sino de prestar el servicio por servir en nombre de Cristo o servirle a Cristo, para que podamos escuchar al final: porque tuve hambre, porque tuve sed. Y entonces me acogiste, me atendiste, me calmaste la sed, me orientaste. Eso es lo que tendremos que mirar en el seno de la iglesia. Y aquí no caben preguntas sobre primacías: quién es el primero, quién ocupa el primer puesto, quién es el más inteligente, quién es el que tiene las de ganar. Más bien, ¿por qué no nos preguntamos aquí quién nos necesita para servirle en el nombre del Señor? Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.